Hola amigos, estamos con Juan María Jiménez en un vídeo más. Recordamos que Juanma ha hecho top 10 en el UTMB del 2016 y pasamos a las preguntas dedicadas al tema de la noche y la psicología del corredor. Juanma, correr de noche es algo que muchos de los corredores no suelen entrenarlo de una manera fluida. Hay corredores que les encanta, otros que los odia. ¿Cómo gestionas tú el tema de correr en la noche? Pues el correr por la noche es completamente diferente a correr durante el día. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una de las cosas, entre comillas, positivas es que nunca ves lo que te queda, nunca ves las largas distancias a lo mejor que te faltan por subir o por recorrer. Y alguno de los inconvenientes, pues a lo mejor la inseguridad de no ver más de lo que te alumbra el frontal. Al final es un poco acostumbrarse, se suele correr prácticamente igual de bien que durante el día, con menos calor y con prácticamente la misma facilidad. La única así un poco diferencia, entrenarlo de vez en cuando y evitar siempre los típicos problemas que les pasa a mucha gente de cuando se compran un frontal, ponerlo a toda pastilla y empezar la noche y a las 2 horas, 3 horas ya quedarse sin batería. Entonces un poco siempre tener dosificado y gestionado la duración de la batería del frontal y correr con la más naturalidad posible. Una pregunta que nos realizamos muchos es ¿y qué pasa si nos entra sueño o nos sentimos con ganas de dormir? ¿Cómo lo afrontas tú? Siempre suele pasar ese momento cuando a las últimas horas de la noche, o sea, cuando ya está a punto de amanecer. Es normal muchas veces que te venga un pequeño bajoncillo de tener sueño, de que cierras los ojos y te da la sensación de que te quedas dormido, pero al final es simplemente pues una defensa del cuerpo. Lo mejor es pasarla. Sabes que no te vas a quedar dormido de pie, lo único que es una sensación incómoda y molesta, pero una vez que empiezan ya los primeros rayos de sol, el cuerpo se vuelve a reactivar como si hubieras estado toda la noche durmiendo. Y por último, con el tema del bloque de la noche, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están haciendo un ultra, que son 170 kilómetros, vosotros lo hacéis en una noche, pero hay muchísima gente que dedica 2 noches a ello? ¿Qué consejo le darías para afrontar ambas noches? En el tema de la noche lo fundamental sería siempre estar cómodo durante la noche, es decir, siempre durante la noche suelen bajar las temperaturas, entonces es importante abrigarse si es necesario y evitar esos momentos de pasar frío. Si son 2 noches, la primera noche suele pasar bastante normal o entre comillas cómoda, y en la segunda noche pues nunca viene mal pues hacer un mini descanso de 10, 15, 20 minutos. Uno de los compañeros del equipo, pues el médico se lo decía, descansa 10, 15, 20 minutos y vuelves a seguir, y esos pequeños momentos de desconexión te hacen afrontar la segunda noche con muchas más garantías y confianza. Bien, vamos a hablar de otro aspecto bastante importante en esto de los ultras, es el tema de la psicología del corredor, cómo estamos preparados mentalmente para afrontar estos retos deportivos. Como bien te decía, ¿cómo nos preparamos mentalmente para afrontar 23 horas de competición? Ya no hablamos de terminar la carrera, sino de competir durante las 23 horas. Al final es un momento en el que tú sabes que vas a tener que estar 23 horas no al máximo, pero sí a un nivel de intensidad y de concentración alto, es decir, no tienes momentos de relajación. Entonces es un poco el factor psicológico, es lo más importante. Muchos corredores se retiran y luego sobre todo suele pasar mucho en Chamonix, que cuando se retiran por la noche, cuando llegan al día siguiente por la mañana y ven a los corredores llegar, dicen, ¿por qué me he retirado yo? Si ahora está gente llegando andando. O sea, si tenía tiempo de margen, podría haber seguido llegando. Entonces mucha gente le suele pasar eso, que cuando en el momento se retiran, pero luego en el momento en frío dices, ¡buah! No me tendría que haber retirado. Entonces en ese momento es cuando de verdad tenemos que trabajar lo más importante, que es la psicología del corredor. Yo siempre lo digo, nunca tomar las decisiones en caliente. Si estás a punto de retirarte y tienes aún margen de tiempo, párate 1 hora, media hora, 40 minutos, come, descansa y sigue. No tomes la decisión en caliente y decir, pues ahora llego al avituallamiento y me voy. Llegas al avituallamiento, come, descansa, aliméntate, cámbiate de ropa, y cuando ya pasa un rato dices, pues mira, no puedo ni andar, me retiro, pero no tomar la decisión en caliente. Bien, en otros vídeos has comentado que correr con personas se lleva de una manera más fácil, pero ¿qué pasa cuando llevamos tantos kilómetros por la noche corriendo solos? ¿En qué pensamos, Juanma? Pues al final, en principio, en mi caso, siempre vas pensando pues
en todas las cosas que has vivido durante la preparación. Pueden ser cosas positivas, pues a lo mejor los compañeros con los que te has esforzado, entrenamientos que te han salido muy bien, resultados de carreras, buenos momentos, o incluso muchas veces puedes sacar de los momentos malos cosas positivas, pues a lo mejor pues gente que te decía que no lo ibas a conseguir, pues pensar que si te retiras les vas a dar la razón. Entonces es un motivo más para no retirarte, para seguir adelante y no tirar en ningún momento la toalla. Al final esas cosas siempre tienes que buscar hasta de lo negativo que pueden ser las críticas, transformarlas en cosas positivas y decir, pues si ellos dicen que lo voy a conseguir, simplemente por llevarle la contraria lo voy a conseguir. Y vamos a hablar de los momentos malos en la noche corriendo. Has comentado en otros vídeos que sufriste un bajón por la noche cuando llegaste a Courmayeur. ¿Qué es lo que hiciste para intentar recuperarte y cómo lo afrontaste? En ese momento del bajón de Courmayeur, ahí lo tenía todo, entre comillas, bastante claro. Es decir, yo tenía más o menos, el año pasado había tenido un bajón en ese tiempo y yo ya estoy muy mentalizado de que en todos los ultras hay momentos buenos y malos. Los malos pues se llevan pues cada uno de la mejor manera. En ese momento, como que dices, es agachar la cabeza, tirar para arriba o para adelante y dejar que pasen las horas o los minutos o los kilómetros hasta que vuelvas a recontar las buenas sensaciones. Los bajones pueden ser por muchos tipos, porque por una salida muy fuerte, por un bajón de energía, por cansancio, entonces al final por sueño, pero siempre pasan. O sea, al final lo mejor es pasarlos lo mejor posible. En este caso, cuando pasé el momento de la noche, pues lo único fue pues simplemente, como tenía los tiempos del año pasado, sabía que podía subir despacio, tratar de llegar hasta la cima y que esperar que se hiciera de día, y simplemente pues fue eso, un momento un poco agónico, pero simplemente era eso, esperar que pasara la noche pues lo antes posible. Por lo que has comentado antes, entonces entiendo que pensaste en algún momento en abandonar. Momentos de abandonar tienes muchos, porque llega un momento que cuando tú estás a lo mejor que tienes una molestia, un dolor, o dices, pff, y ahora el momento justamente de Courmayeur, el otro día se lo escuchamos a Luis Alberto, dice, es que cuando se me haga de día aún me quedan 8 o 9 horas de carrera, entonces, pero no tienes que pensar a lo mejor que te quedan 8 o 9 horas, a lo mejor tienes que pensar que llevas 16 y que te quedan solo 8. Entonces es un poco siempre reformular un poco las preguntas para llevártelas a tu terreno. Momentos malos tienen todos, desde el primero hasta el último. Entonces al final es un poco cómo interpretes tú esos momentos malos para seguir adelante. Y por último, para finalizar el bloque, ¿qué es lo más importante que has aprendido de esta experiencia del UTMB? Pues al final que con trabajo y con esfuerzo las cosas se consiguen. Puedes tener más o menos cualidades, pero al fin y al cabo se trata de entrenar y de esforzarse. Mucha gente tiene cualidades, pero luego no es capaz de sacar ese potencial ni en carrera. Entonces al final se trata un poco de jugar con los dos factores, de tener cualidades y de entrenar. Pero si hubiera que darle un porcentaje a cada uno, yo creo que a lo mejor es un 70% la cabeza y un 30% lo físico. Bueno, y esto es todo en el bloque de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con Juan María Jiménez.